primera, segunda y tercera forma normal, ¿verdad? Para que esté en primera forma normal, ya habíamos dicho, cada atributo tiene que tener un valor atómico, o sea, no puede tener múltiples valores o no puede ser un atributo multivaluado, ¿no? Después, para estar en segunda forma normal, sí o sí tiene que estar en primera, ¿sí? Y además, los atributos no claves de esa relación o de esa tabla dependen completamente, ¿sí?, de la clave primaria. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, veíamos que la tercera forma normal teníamos, cumple la segunda forma normal, o sea que está en primera, segunda forma normal, y que los atributos de esa relación, ¿sí?, no tienen que tener, digamos, un valor o una relación, una dependencia transitiva sobre la clave. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ya eso lo habíamos visto. ¿Así es? Sí, profe. Sí. Bueno, la dependencia transitiva, que es lo que estamos hablando de esto, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver la forma normal que le sigue. Como decía yo, la forma normal de Boyce Codd es una mejora de la tercera forma normal. No le llamaron cuarta forma normal porque ya había una forma normal, una cuarta forma normal, entonces se mejora o se regulariza de una forma la tercera forma normal, ¿verdad? Y decimos que una tabla o una relación se encuentra en forma normal de Boyce Codd si se encuentra en tercera forma normal y se verifica que todo determinante es clave candidata. Un determinante, ¿qué es? Es un atributo que determina a otro, o sea, un atributo que le da, o determina, quiere decir que le da sentido, le da valor a otro atributo. ¿De acuerdo? El determinante sería el que en las dependencias funcionales es el que del cual el otro atributo depende. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Que todo determinante es clave candidata. ¿Qué significa que sea clave candidata? Que podría haber sido clave, pero usamos otro atributo que nosotros por diseño creemos que es mejor. ¿De acuerdo? Pero podría serlo. Por ejemplo, cuando hablamos de legajo y DNI. ¿Vamos? Ya vamos a ver. Bien. Bueno, en la dependencia funcional decimos que, bueno, ahí está la diferencia, ¿sí? En la tercera forma normal se permite que haya una dependencia en una relación si B es un atributo de la clave principal y A no es clave candidata. O sea, que A, ¿sí? En A, B puede depender de A, aunque no sea clave candidata. ¿De acuerdo? Pero transitivamente depende de alguna clave candidata. En la forma normal de Boyce Codd, ¿sí?, la restricción es más fuerte. ¿Por qué? Porque nos exige que todo el atributo A, o sea, el determinante, sea una clave candidata. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia. ¿Vamos? Profe, perdón, no sé si estoy haciendo una pregunta hace mucho. ¿Qué sería clave candidata? La clave candidata, lo que acabo de reiterar recién, Tomás, la clave candidata, nosotros cuando elegimos una clave primaria, eso hemos visto, creo, con modelo de relación, por ahí. Las claves, ¿sí? Cuando tenemos, para elegir una clave primaria, tenemos algunas claves que son candidatas a clave primaria, ¿sí? Por ejemplo, como yo le decía recién, en el caso de alumnos, decimos, tenemos el legajo y el número de documento, ¿verdad? Por una cuestión de diseño, nosotros elegimos el legajo, ¿sí? Pero DNI, el número de documento, tranquilamente podría ser también una clave primaria.
Entonces, queda como una clave candidata. ¿De acuerdo? Bien, perfecto, me ¿Se había olvidado, entiende? pero sí, sí me acuerdo de haberlo visto ahora. Bien. Bien. Entonces, en consecuencia, bueno, dice acá la teoría, ¿sí? El atributo no clave está prohibido por la forma normal esta de Boycott, ¿sí? Vamos, sigamos algunas consideraciones más con la forma normal de Boycott. Bueno, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? La relación entrevista-cliente referida a la agenda de entrevistas que los empleados de una empresa realizan a sus clientes. Hay dos restricciones. Un empleado usa una misma sala todo el día, ¿sí? Y un cliente solo puede ser entrevistado por un empleado una sola vez en una fecha determinada. Si es necesario, se fija una nueva entrevista para otra fecha. Esas son dos condiciones o dos restricciones que tiene este enunciado, este modelo, digamos, ¿sí? Entonces, veamos cómo la relación esta o la tabla esta, cómo está compuesta, ¿sí? El número del cliente, la fecha de la entrevista, la hora, el legajo del empleado y el número de sala, ¿sí? O sea, fíjense que el empleado A123 está en la sala 10 y en la sala 12, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero en días distintos. Fíjense que en la fecha de entrevista 20 del 5, siempre usa el mismo número de sala que la 10. ¿De acuerdo? Y en la fecha 21, el día siguiente, ¿sí? Usa otra sala. ¿Se entiende? Bueno, esa es una de las restricciones. La otra restricción, ¿cuál era? Que solo puede ser entrevistado un cliente por un empleado una sola vez en una fecha determinada, ¿sí? Entonces, el cliente 102, que se repite ahí, ¿sí? Y el 101, fíjense que el 101 es la primera vez que va, el 20 del 5, es atendido por el empleado 123, y la segunda vez, al otro día, por el otro empleado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? La restricción esa, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? El nombre cliente para nosotros es la clave acá, digamos, de esta relación, ¿verdad? Entonces, la fecha de la entrevista, fíjense que determina la hora de la entrevista o la hora de la entrevista, están relacionadas, ¿verdad? El legajo del empleado, ¿sí? Que también podría ser clave acá, el número de sala, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Algo que quiero ver. Acá, la hora de la entrevista con el número del cliente, la hora de entrevista con el número del cliente. Esto está, bueno, son las distintas dependencias. Vamos a ver acá. Entonces, en las dependencias funcionales de entrevista al cliente decimos esto, que los determinantes son número del cliente, ¿sí? Fecha de entrevista que determina la hora, legajo del empleado, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es clave candidata, o es clave, digamos, podría ser clave. Número de sala no. Fecha de entrevista, de nuevo, con la hora de la entrevista, ¿sí? De la otra, de la parte del empleado, ¿verdad? Lo determinante. Número de sala con la hora de entrevista y fecha de entrevista con la hora de entrevista. Bien, todas estas podrían son determinantes, digamos, y nosotros podríamos decir que no violan las restricciones de Voice Code. ¿De acuerdo? En cambio, el determinante, legajo empleado, fecha de entrevista, no es una clave candidata. Fíjense acá cómo se va armando esto. Podríamos decir que tenemos arriba 3 claves candidatas, ¿sí? Y abajo una. ¿Por qué no? Porque no tengo, digamos, la fecha de entrevista, ¿sí? No está determinada por legajo del empleado, ¿sí?
Vamos a ver si esto se cierra acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para romper esta violación, digamos? ¿Sí? Abrimos, y esto era evidente desde el principio, fíjense, desde acá ya era evidente que yo tendría por una parte el empleado, porque tengo el número de cliente del empleado, que como clave, y por otro lado, perdón, el legajo del empleado como clave, y por otro lado el cliente, porque tengo el número de cliente como clave, ¿verdad? Y acá, cuando normalizamos, fíjense, hacemos entrevista cliente, que era la original, ¿sí? Queda con el número de cliente, la fecha y la hora de la entrevista y quién lo entrevistó, ¿sí? Pero por otro lado, ¿sí? La fecha de la entrevista y el número que determina el número de sala, ¿sí? En otra tabla. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Esta es medio engorrosa porque tenemos que tomar la tabla, buscar las dependencias, armar, digamos, dentro de las dependencias, qué es lo que acá tranquilamente podríamos haber puesto, fíjense, una, una, una tabla para el número de sala, ¿sí? Pero no sabemos si, en este caso tenemos 2 salas, ¿sí? No sabemos si hay restricciones de horario para la sala. Por ejemplo, si una tercera restricción hubiera sido la sala 10 atiende de 8 a 12 y la 12 atiende de 12 a 14, ¿sí? Yo podría haber puesto incluso otra tabla más como una tabla de sala, solo sala, ¿sí? No sé si me van siguiendo. ¿Para qué? Para salvar las restricciones que tengo. De nuevo, acá cuando ustedes vean, porque esto siempre se lo va a presentar así, cuando ustedes vean número de cliente, legajo de empleado, y es muy probable que esto se abra en dos tablas. Esto tranquilamente también lo podemos haber visto con la tercera forma normal. Después ustedes cuando repasen esto, analicen esta tablita y vean, aplíquenle la tercera forma normal y una vez que le va a salir un mismo. ¿Sí? Además que bueno, acá está desglosado el ejemplo. ¿Estamos? Una consulta. Sí. Cuando está escribiendo los determinantes, ¿se lee como que lo que queda del lado izquierdo de la flecha depende del lado derecho o es al revés? No, justamente al revés. Acá, fíjese. Ahí ven. Lo que está a la izquierda de la flecha es el determinante. ¿Sí? A Bien. determina a B o B depende de A. Perfecto. ¿Se entiende? Esa es la lectura. Disculpen, estoy pasando un poquito de coca. Bien. Bueno. Vamos a ver. Y esto ya cuarta, quinta y la sexta forma normal creo que no tenemos acá. Vamos a ver la del dominio. Que sería la última. ¿Sí? Cuarta forma normal o dependencia multivaluada. ¿Sí? Entonces, la definición de esto dice que A y B son atributos de una misma tabla, ¿verdad? Tabla o relación. Recuerden que acá hablamos tabla o relación, o de relación. Entonces, decimos A y B son atributos de esa tabla, ¿sí? Se dice que A le da valores multivaluados a B, ¿sí? Multivalúa a B si un posible valor de A tiene asociado un conjunto de valores en B. ¿De acuerdo? Lean la definición, razonen la definición y veamos de qué estamos hablando. Ustedes díganme rápidamente qué se les ocurre hacer. Nada. Nada, no se le ocurre nada. Si yo tengo un valor, un atributo A, ¿sí?
y que tiene un valor que tiene asociado varios valores en otro atributo, o que multivalúa o le da valores multivaluados a otro atributo. Se dice que, ¿sí? Se denota así como A, dos veces la flechita B, quiere decir que A multivalúa a B, o B depende con valores o multivaluados de A. ¿Sí? Entonces decimos, si B es un subconjunto de A, ¿sí? O A, o la unión de A y B es todo R, ¿sí? Decimos que esta es una dependencia multivaluada trivial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir trivial? Que está contenida, que no hace falta analizarlo porque ya está contenida. Ahora, a mí a simple vista, ¿sí? Si yo leo de nuevo la definición, y eso es lo que yo les preguntaba, son A y B atributos. A multivalúa B. ¿Sí? Si un posible valor de A tiene asociado un conjunto de valores en B. Ya ahí mismo me está diciendo qué cosa. Que no puedo tener en la misma tabla los valores de A y B. ¿Sí? Mínimamente tendré que sacar los valores de B en alguna tabla, en otra tabla, ¿sí? Que tengan una relación o dependan de A. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe, pero eso no lo había hecho ya en la forma normal 1. No, Por ejemplo, cuando estaba la tabla de teléfonos y personas que no me dan. no. Acá estamos hablando un atributo, ¿sí? Lo que habíamos visto antes es que el atributo teléfono podía tener varios valores, ¿sí? O el atributo, ¿se acuerdan? En ese momento, en el ejemplo, habíamos dicho, la especialidad podía tener varios valores, ¿sí? Acá decimos que el atributo, por decir una cosa, por ejemplo, decimos en un estudiante, ¿sí? Posee teléfono, ponemos un atributo, voy a decir teléfono, sí, ¿de acuerdo? Y número, varios valores. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia acá el significado de lo que estamos hablando? ¿Entendés, Basam? El ejemplo que te estoy dando, igual lo vamos La a ver. verdad que no, profe, me mareó un poco. Bueno, como que teléfono, tengo dos atributos. Uno es teléfono, para saber si tiene o no tiene, y el otro es números de teléfono. ¿Sí? Entonces, teléfono sí, y número tiene varios valores. ¿Te das cuenta? Entonces, teléfono depende número depende del teléfono. Y puede tener varios números de teléfono. Sí, Bueno, ahora creo que lo entiendo un poco más. bien, entonces, como definición decimos que una tabla se encuentra en cuarta forma normal si se encuentra en forma normal de Boycott y no contiene dependencias multivaluadas no triviales. Profe, perdón, yo Sí. también estaba con la duda. ¿Un ejemplo no podría ser recién en la tabla cuando un cliente estaba atendido más de una vez en distintos días? No porque las condiciones eran esas, digamos, que no podía ir más de un día, no podía ser atendido más de una vez por día, ¿sí? Y que un empleado no puede atender dos veces a la misma persona. ¿Te acuerdas que habíamos puesto las condiciones? No es el caso, ¿entendés? Sí, sí. Bien, sigamos acá, vamos a ver si lo... ¿Sí? Entonces, decimos que para que esté en cuarta forma normal, tiene que estar siempre en la forma inmediatamente anterior y no contener dependencias multivaluadas. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si tenemos una relación o una tabla con tres atributos, A, B y C, ¿sí? Y decimos que se encuentra la cuarta forma normal, en este caso, se encuentra violada si se verifica que B, ¿sí? Contiene atributos o valuados o es multivaluado por A y C es multivaluado por A. ¿De acuerdo? B y C son independientes entre sí. Ahora, no es que C sea multivaluado por B, sino que los dos son multivaluados por A. Vamos a ver
y no tengo, acá tengo un ejemplo, ahí está, pensaba que no estaba el ejemplo. Bien, los estudiantes de la facultad, además de inscribirse en las materias correspondientes, deben obligatoriamente hacer uno o más deportes, ¿sí? Para ello se implementa la tabla estudiante, materia, deporte, que contiene el legajo, la materia y el deporte, ¿sí? A, B y C. Fíjense, el legajo del estudiante, acá está repetido, fíjense, 1, 2, 3, 4 veces. La materia es multivaluado por el estudiante porque puede hacer, ¿sí? Hace matemática y deporte fútbol, hace matemática y vóley, hace base de datos y vóley, y fútbol y base de datos y vóley. Acá pasa lo mismo, ¿ven? ¿Sí? Más o menos el ejemplo. Y decimos, en esta relación hay una redundancia de información muy evidente. Entonces, estamos violando la cuarta forma normal. ¿Por qué? Porque materia, que es lo que le decía yo acá, no tengo matemática 2 veces, ¿sí? Y deporte lo tengo 2 veces por cada legajo, ¿sí? Y fíjense que materia y deporte no tienen ninguna relación, o sea, no dependen entre sí. ¿Se entiende el ejemplo, chicos? Ahí. Y vamos Sí, a ver cómo profe. se resuelve. Sí, 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 se Se entiende. resuelve estudiante materia, estudiante deporte. Era clara, digamos, la resolución. ¿Está? sí, profe, ahora sí. Bien. Sigamos. Y esta es más engorrosa que la anterior. Dependencia de combinación o concatenación sin pérdida. Es una propiedad de la descomposición de una relación que garantiza que no se generan filas espurias al volver a combinar las relaciones mediante una operación de combinación natural. Vamos a ver qué es la dependencia de combinación. Cuando nosotros hacemos una concatenación o una combinación entre relaciones, ¿sí? No tenemos valores o registros o filas repetidas, ¿de acuerdo? O con valores repetidos. Entonces, ¿cómo definimos la quinta forma normal? Decimos que una relación se encuentra en quinta forma normal o forma normal de proyección concatenación, que esta era si no tiene dependencias de combinación, o sea, que al combinarse no me estén cerrando o generando dependencia. Entonces, veamos el ejemplito este. Una inmobiliaria dedicada al alquiler de inmuebles amoblado, o sea, tiene una relación en donde guarda la información sobre los inmuebles, los elementos que son requeridos y los proveedores que los suministran. Entonces, la inmobiliaria guarda información sobre el inmueble, código del inmueble, los elementos y los proveedores, en el caso de la tabla que está ahí abajo, inmueble, elemento, proveedor. Si un proveedor ya está suministrando un elemento a un inmueble en particular, deberá suministrar el nuevo elemento requerido, ¿sí? O sea, el mismo proveedor. ¿Entiendes? Bien, vamos a ver cómo se muestra esto. Decimos que el código del inmueble tiene, por ejemplo, el primer elemento cama, el proveedor es Sánchez, el segundo elemento silla, pero el proveedor es López, y el otro inmueble tiene una cama provisto por López. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Según lo que nosotros habíamos determinado acá, ¿sí? Si un proveedor ya está suministrando un elemento a un inmueble en particular, deberá suministrar el nuevo elemento, ¿sí? Que no es lo que está pasando acá. Entonces, debe añadirse la tupla o la fila, ¿sí? Cama Sánchez. P123 Cama Sánchez. Fíjense que no es para que el estado de admisión sea legal. No es así. Cama Sánchez ya estaba, es Cama López. Lo que agregamos, ¿ven? Al final agregamos Cama López, está mal puesto arriba. Debe añadirse la fila P123 Cama López. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que se complete
está mal abajo también. Debe irse la nueva tupla para que se encuentre en estado legal. Lo que en realidad acá tendríamos que haber agregado es, tenemos Cama Sánchez, Silla López, Cama López. Lo que tenemos que agregar es Silla López. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos el P123 Silla López. El P123, ¿por qué pongo Cama López? Ah, está bien. Para sacar Cama Sánchez, que es lo que estaba mal. Ahí está el error. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver cómo queda. Como la tabla inmueble del elemento proveedor presenta dependencia de combinación, se la descompone en 3 relaciones. ¿Sí? Dependencia de combinación. ¿Sí? Añadimos esta fila abajo, ¿sí? P123, Cama López, ¿sí? Y decimos qué cosa. Inmueble elemento. Primero, por cada inmueble voy a poner cada elemento. Cama, silla, ¿sí? Y cama, lo que está arriba. Cama, silla y cama. Por cada proveedor voy a poner qué es lo que provee el elemento, la cama, la silla y la cama. López, ¿sí? Provee silla y cama. En cambio, Sánchez solamente provee cama. Y el inmueble proveedor, ¿sí? Fíjense, el P123 por Sánchez, por López, y el R450 solo por López. ¿Lo ven? Entonces, Sánchez, López, López. ¿Sí? La de abajo, miremos ahora, esta de acá de abajo. Fíjense acá, queda de esta forma. ¿Qué es lo que hago acá? Evito, ¿sí? Que se me repitan, se me clavó el, que se me repitan estos valores. ¿Estamos? ¿Cómo queda esto? Dice. Destaquemos que se realiza una combinación de cualquiera de dos de las relaciones resultantes de la decomposición, se generarán tuplas espurias. Fíjense acá, si yo hago una combinación de ellas, lo mismo estoy rompiendo con la quinta forma normal. Esto, como les digo, es más engorroso que lo anterior. Esto tiene que ver mucho con el diseño, digamos. Esto, yo creo que ningún buen diseñador puede llegar a esto, ¿sí? O sea, partamos de que esto ya está mal diseñado, ¿sí? Eso es lo que yo siempre le hago hincapié. Nosotros no tenemos que llegar a esto, no hace falta que lleguemos a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría haber evitado esto directamente haciendo inmueble proveedor, fíjense, directamente desde acá, digo inmueble proveedor, ¿sí? Y ni siquiera me interesaba el elemento que me provee el proveedor. Directamente con el inmueble proveedor, ¿sí? Yo lo podría haber sacado a esto, ¿tá? Y evito este elemento proveedor. Pero eso, como les digo, de un diseño anterior. Esto, recuerden que viene, ¿sí? De una combinación. ¿Sí? Así que bueno. Es muy difícil que nosotros hagamos algo así de entrada, que diseñemos esto, que no tiene mucho sentido. Bien. No importa si no lo entienden, después lo repasan. No es esto, nosotros no lo vamos a tomar tampoco con el examen. Es algo que le damos para que tengan conocimiento que existen. ¿De acuerdo? Igual que esta, que es la última que vamos a ver, la forma normal de dominio clave. ¿Sí? Dominio clave, ¿qué es? ¿Qué dice? Forma normal de dominio clave de KFN. Una relación se encuentra en esta forma normal si cada restricción de la relación es una consecuencia lógica de la definición de las claves y dominios. ¿Sí? Esto tiene mucho más que ver con el diseño, digamos, y con el dominio de datos que nosotros estamos tomando. ¿Qué dice? Restricción. Un segundito. Que tengo que responder un mensaje.
Bien, entonces decimos, una relación se encuentra en forma normal, dominio clave, si cada restricción de la relación es una consecuencia lógica de la definición de las claves de dominio. Una restricción, regla que gobierna los valores de los atributos, o sea, qué valores van a tomar esos atributos. Clave, conjunto de atributos que identifica en forma unívoca una fila, tupla de la relación. Y dominio, el conjunto de los posibles valores, ¿sí?, para cada uno de los atributos que tengo en la relación en la tabla. Una vez definido esto, vemos que esto fue impulsado y puesto acá en 1981 por esta persona, ¿sí?, Ronald Fagin, que demostró qué cosa, que una relación en esta forma normal no debería presentar ninguna anomalía de modificación, ¿sí?, de las anomalías que habíamos visto al principio. Solamente hay que aplicar conceptos de clave y dominio, solamente, o sea, imagínense usted, como yo le digo, el 90% de esto también es sentido común y 10% técnica, ¿no? De difícil implementación en la práctica, puede resultar muy complicado especificar restricciones de integridad generales en relaciones complejas. Solamente se evita esto haciendo, como les digo, o diseñando desde un principio con el mayor detalle o el mayor cuidado en cada una de las tablas que estamos relacionando, ¿no? Por ahí decimos nosotros, bueno, mando todo esto en una tabla y después veo cómo lo separo. Bueno, cuando lo querés separar, las tablas están llenas y ya no puedes separar nada, ¿sí? Y tenés que romper un montón de cosas para volver a armar. Incluso en muchos diseños, malos diseños, digamos, muchos malos diseños, agregar un atributo o dejar de usar un atributo es todo una odisea, ¿sí? Por eso, como les reitero, el diseño desde el comienzo con el mayor de los sentidos comunes. ¿Sí? Veamos este ejemplo acá, que es más difícil todavía. Entonces, decimos que esta relación estudiante que tiene legajo, grado, edificio y cuota, ¿sí?, la clave obviamente es legajo, y tiene este tipo de restricciones. El grado, el edificio y la cuota, o sea, todas las claves que no son, todos los atributos que no son clave dependen del legajo que es la clave, ¿verdad? Pero después decimos que la cuota está determinada por el edificio, o que la cuota depende del edificio, ¿sí? Y ponemos como otra restricción que el legajo no debe empezar con el dígito 1. Bueno, entonces, fíjense las restricciones que vamos poniendo. Y decimos que para que esté en esta forma normal, hemos dicho que las restricciones, cada restricción es una consecuencia lógica de la definición de clave y dominio. Acá vemos que el legajo no debe empezar con el dígito 1, no tiene mucho sentido, vamos a ver por qué. Entonces decimos que en esta relación se almacena el legajo, el grado del edificio donde vive y el valor de la cuota que depende del edificio. Asimismo decimos que, de acuerdo a los requerimientos, el legajo del estudiante no debe empezar con el dígito 1. Entonces, normalizamos y decimos que las restricciones, ¿sí?, como consecuencia, serían ¿cuál? Definición de dominio. El legajo en CDD. Entonces, que donde C es distinto de 1 y D es un dígito decimal. O sea, decimos que ese dominio, ¿sí?, de dígitos que tiene el legajo, el C es distinto de 1 porque esa es una restricción. El grado, ¿sí?, que puede ser ingresante, inicial, avanzado. El edificio, ¿sí?, fíjense que grado puede tomar esos tres valores: ingresante, inicial, avanzado. El edificio puede ser un char, ¿sí?, o sea, caracteres hasta 4 caracteres. Y la cuota, un número decimal de 4 dígitos, ¿sí? O sea, en 1999 sería lo máximo. ¿Estamos?
Entonces, definiciones de relación y clave. El estudiante, habíamos dicho, legajo del edificio, la clave es legajo, y edificio cuota y la clave es el edificio. ¿Qué es lo que hacemos acá? Separamos, ¿sí?, esta relación en dos relaciones, ¿tá? Una es estudiante y la otra es edificio cuota. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos que en el edificio, ¿sí?, tiene los valores, digamos, de la cuota dependen del edificio. Esa es la relación. Ese es el porqué, ¿sí? Fíjense que esta restricción me está marcando a mí esta división, ¿sí? Bueno, no es que acá la definición es muy estricta en el sentido de que dice que cada restricción de la relación es una consecuencia lógica de la definición de las claves de dominio, ¿sí? Fíjense que la restricción dice que la cuota depende del edificio, entonces es como que solamente depende del edificio. Por eso es que para normalizarlo tenemos que separar esto, ¿sí? No sé si se entendió. Creo que lo confundió más con esto. Bueno, esta es una de las últimas formas normales. Después de esta hay una sexta forma normal que no está puesto acá, por razones de conveniencia, digamos, ¿no? Si la quieren ver después, sepan que hay una sexta forma normal, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con, bueno, ahí tienen donde consultar si quisieran. Hasta acá llegamos con las formas normales. Lo que yo les pediría para la clase que viene es que repasen las tres primeras formas normales, porque sobre esas tres formas normales, las tres primeras, vamos a hacer un ejercicio, una práctica, digamos, de un paso a paso. Así tenemos las herramientas para cuando vayamos a rendir. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, estas formas normales superiores, como les digo, en un diseño es muy difícil que lleguemos a usar una forma normal de voice code, medio ambicioso ya. Menos una quinta forma normal, casi imposible. Pero bueno, están para que lo vean. Les digo que estas cosas, disculpame un segundito, ya termino. Estas formas normales superiores, digamos, en muchos casos están contenidas en las herramientas case, ¿no? Sí, te escucho. Le quería consultar sobre un término que empleó creo que en la de forma normal 4, o 5, no estoy seguro, ya me mareé un poco. Decía de tuplas espurias. ¿Son tuplas repetidas? Claro, o sea, empezamos a encontrar suciedades en las tuplas, porque si bien es cierto, ¿por qué decimos tuplas espurias? Porque están sucias, porque están con datos sucios, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, después consultamos y sacamos dos veces los mismos datos para una misma clave, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, por ahí, en la combinación de tablas, podemos encontrar tuplas que están con suciedad, digamos, porque combinamos dos tablas que tenían valores iguales. ¿Entendés? Claro, como en el ejemplo ese de la tabla que tenía 4 campos y solamente se diferenciaban en el último. Exactamente. Bien, perfecto, gracias. Ese todo, como decía yo, es parte de ya una combinación de tablas, ¿sí? Que nosotros a veces lo usamos, hacemos uniones, hacemos join de tabla y nos damos cuenta que lo que arrojamos después lo tenemos que limpiar para poder mostrar, ¿no? Bueno, los motores, como les digo, ya son tan avanzados que traen mucha inteligencia sobre esto. Ya
ya cualquier herramienta, yo le llamo herramienta case a las herramientas que usamos para hacer los modelos, ¿no? Para modelar. En una época nosotros usábamos, estoy hablando allá por hace muchos años, ¿no? Hace muchos años usábamos una herramienta llamada Rational Rows, que después la compró IBM. Increíble, cada vez que nosotros poníamos mal una relación o hacíamos un diseño malo en una tabla donde íbamos a tener alguna redundancia o alguna suciedad en los datos, a nivel de diseño ya me estaba avisando que estaba haciendo mal. Y estoy hablando aproximadamente del año 98, 2000. Imagínense lo que hay ahora. ¿Sí? Como les digo, esto prácticamente ha tenido mucho avance. Hoy, como hablamos el otro día, fíjense ustedes que motores de inferencia, por ejemplo, para sistemas de inteligencia artificial, o motores de búsqueda, o cualquier manejo que ustedes quieran hacer de Big Data o Data Mining incluso, y ya es totalmente desestructurado. ¿Sí? Entonces, ya todas estas reglas que nosotros estudiamos para un modelo estructurado, un modelo relacional, no aplica ninguna en las nuevas cosas que hay. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Entiendo. O sea, hoy hay ya base de datos fácil, o sea, que podemos usar, o sea, valores fáciles. Que es fácil es borroso, ¿entendés? O sea, para que se usa mucho en lógica fácil, o sea, que una cosa no es ni negra ni blanca, es gris, por ejemplo, o la combinación de dos colores, o sea, esas cosas que hoy podríamos decir, con el dominio de valores de un motor de base de datos fácil, cómo trabajar. Imagínense ustedes esos sitios de, por ejemplo, predicciones del clima, ¿sí? Que no tienen ninguna estructura. ¿Sí? Todo es en base a valores no estructurados. ¿Por qué? Bueno, es tan cambiante, es tan en tiempo real, que prácticamente no puede cumplir con ninguna de estas estructuras de diseño. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de ejemplos de eso, pero bueno, por ahí capaz que en algún momento la currícula nosotros nos cambie y tenemos que enseñar NoSQL, por ejemplo, ¿sí? Base de NoSQL, estaría bueno. En base de datos avanzados, creo que la materia que tiene electiva, creo que ven algo de eso. ¿Sí? Y está bueno, ven algo de Big Data, creo también, o de Data Mining, que usas de cualquier forma cruzar los datos. ¿Sí? O sea, para que usted tenga una idea, un ejemplo de algo que yo he visto, por ejemplo, datos de la contabilidad, datos de comercial, ¿sí? Datos de inventario, de tres sistemas distintos, ¿sí? Cruzas todos esos datos y haces como un cubo de información. O sea, vos entras por el comercial, saca datos de inventario y de contabilidad. Entras por contabilidad y saca datos de lo otro. Entras por inventario y saca datos de contabilidad y comercial. O sea, cosas que vos decís cómo van evolucionando, ¿sí? A tal punto de decir, los datos no tienen ninguna estructura. ¿Tá? O sea, los combino como yo quiera. Esa es, digamos, la premisa. Y en eso se trabaja mucho hoy día. Hay datos espaciales. Cuando hablamos de espaciales no hablamos de la NASA, ¿no? Sino hay bases de datos espaciales, por ejemplo, PostgreSQL, que es una base de datos PostgreSQL, que es una base de datos free, libre, tiene digamos, una sección, una parte de base de datos espaciales.
espaciales, en el sentido de que podemos georreferenciar para sistemas como, por ejemplo, GIS, ¿sí? O sistemas de mapeo. Podemos georreferenciar los lugares y almacenamos de manera georreferenciada. O sea, estamos hablando de cosas extraordinarias, ¿ya? Con el ahorro de tiempo que eso significa tener en una base de datos, ¿sí? Por eso son las bases de datos espaciales. Si a alguno le interesa, pueden verlo. Bien, no los aburro más. Los dejo.